Perfecto, señores. Entonces comenzamos. Esta es la clase introductoria, todavía no es la clase como tal del DSM-5 texto revisado. Como ustedes saben, junto con el CIE 11, este es el manual actualizado, ¿no? En el cual se deben basar todas los diagnósticos clínicos que hacemos a nuestro paciente. Eso quiere decir que a partir de ahora, todos los informes clínicos que presentamos en la parte de presunción diagnóstica deben llevar o bien códigos del DSM-5 texto revisado para indicar un trastorno o patología o bien del CIE 11, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver completo el manual del DSM-5 texto revisado. Estas van a ser 6 clases que se van a llevar a cabo y donde vamos a revisar cada uno de estos temas eh, meticulosamente, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué trae consigo el DSM-5 texto revisado, ¿no? Porque este manual ha salido, ¿no? En el año 2022, mientras que el CIE 11 ha salido en el 2023. Entonces, el DSM-5 como tal, el antiguo, ¿no? Salió antes que este, obviamente, varios años antes, y esta es una revisión que se ha hecho a lo escrito, ¿no? En el DSM-5 anterior. Entonces, antes se utilizaba el DSM-5, ¿no? Aquellos que me digan, Aldo, y se utilizaba el CIE 10, el CIE 10 ya no se utilizaba desde que salió el DSM-5. Ahora tenemos dos manuales, ¿no? Tenemos el DSM-5 como tal y tenemos el CIE 11. Entonces tú puedes decidir dependiendo cuál es el que te parece más trabajable, ¿no? Cuál utilizas para tus diagnósticos. ¿Cuál es la diferencia o la gran diferencia entre los dos? Que el DSM-5 texto revisado básicamente es un manual que es más explicativo que el CIE 11. Si bien es cierto, el CIE 11 tiene más, digamos, los títulos de los trastornos son más sencillos para poder diagnosticar porque se dividen en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, con remisión parcial, con remisión total, ¿no? De primer episodio, de episodio recurrente. Entonces, es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un trastorno depresivo, ¿no? De primer episodio, eso quiere decir que es la primera vez que le da este trastorno depresivo. O puedes tener un trastorno depresivo recurrente, que esto quiere decir que no es la primera vez, sino que ya ha tenido antes, ¿no? Más sencillo. En cambio, aquí en el DSM-5 texto revisado, vas a tener de remisión parcial, de remisión, pero es el mismo código. Entonces, no te especifica tanto, cosa que el CIE 11 sí lo hace. Sin embargo, cuando tú vas a ver los síntomas, que es lo más importante posiblemente para identificar un trastorno, el CIE 11 te lo deja como que medio vago, ¿no? Como que medio vago porque te explica cuál es el trastorno, pero no te dice los síntomas en concreto, te los menciona por ahí. ¿No? En cambio, el DSM-5 texto revisado sí te menciona claramente los síntomas, en qué tiempo, ¿no? En dónde tienen que estar, etcétera, y cuántos síntomas debes cumplir para poder ser diagnosticado con un trastorno. Entonces, en ese aspecto, el DSM-5 texto revisado es mucho mejor que el CIE 11. Y en el aspecto de, digámoslo así, eh, precisión del diagnóstico, el CIE 11 es mucho mejor en títulos que el DSM-5 texto revisado. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles son las diferencias antes de, digamos así, entender ambos textos, ahí están, ¿no? Esa es la diferencia principal de ambos, ¿ok? Entonces,
¿Con qué comienza nuestro DSM-5 texto revisado? Entonces, el DSM-5 texto revisado como libro y como diagnóstico va a comenzar con trastornos del neurodesarrollo, que es idéntico al CIE-11. El CIE-11 también va a comenzar con los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿por qué se llaman así, Aldo? ¿Por qué se llaman trastornos del neurodesarrollo? Porque los trastornos del neurodesarrollo van a justamente afectar el desarrollo normal del niño. Entonces, cuando tú dices, oye, tiene un trastorno del neurodesarrollo, lo que me estás diciendo es que esto está afectando el desarrollo normal o habitual del niño. ¿En qué aspecto? En distintos aspectos. Por ejemplo, el primero que vamos a ver aquí, ¿no? Es el trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, ¿en qué aspecto lo afecta? En el aspecto de la inteligencia, ¿no? Entonces, el primer trastorno del neurodesarrollo es el de desarrollo intelectual. También vamos a tener los trastornos de comunicación, ¿no? Como parte de los trastornos del desarrollo. ¿En qué área le afecta? Obviamente la comunicación, por ejemplo, el trastorno del lenguaje, trastorno del sonido del habla y trastorno de la fluidez o el tartamudeo, ¿no? Trastorno de la comunicación social y el trastorno de la comunicación no especificado. Entonces, comenzamos con el trastorno del desarrollo intelectual, luego seguimos con trastornos de la comunicación, todo esto lo vamos a ver en la primera clase, trastorno del espectro autista, que es tal vez uno de los trastornos del neurodesarrollo más, más enfocados y que más vemos como psicólogos, ¿no? Los trastornos del espectro autista en sí, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver eh, cada uno, ¿no? De estos trastornos va a tener gradientes de, por ejemplo, leve, moderado o grave, ¿no? Entonces va a tener tres gradientes, a diferencia del CIE-11. En el CIE-11 vamos a tener leve, moderado, eh, grave y algunos tienen uno mayor, ¿no? Un componente mayor. Pero en los que conocemos son los típicos tres, ¿no? Entonces, luego del trastorno autista, como trastorno del neurodesarrollo, vamos a tener el TDAH, ¿no? Entonces, ahí están juntitos tal vez los dos trastornos más importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el del desarrollo intelectual, luego el de la comunicación, luego el autismo, la hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, como ustedes saben ya no está disgrafia, discalculia, disortografía, ya no está el- la dislexia, ¿no? Todo esto entra ahora dentro de deficiencia en la lectura, deficiencia en la escritura y deficiencia en las matemáticas. Entonces, cuando tú hablas de trastornos del aprendizaje, ya se divide solo en tres grandes áreas: o bien tiene problemas con la lectura, o bien tiene problemas con la escritura, o bien tiene problemas con las matemáticas. O también podemos ver temas mixtos. Si bien es cierto aquí en el DSM-5 texto revisado, seguimos con el tema de comorbilidad para mencionar que tiene dos o más trastornos, ya en el CIE-11 vamos a hablar de trastornos mixtos, ¿no? Que básicamente son dos trastornos eh, que afectan al sujeto. Es exacta y prácticamente lo mismo, solo que cambia la palabrita de comorbilidad con trastorno mixto, nada más. ¿Ok? Trastornos motores, ¿no? Como movimientos estereotipados, trastornos del desarrollo de la coordinación, ¿no? Trastornos de tics y otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, en el neurodesarrollo vamos a tener básicamente el tema de la inteligencia, de la comunicación, dentro de la comunicación y la interacción y la emocionabilidad es el autismo, ¿no? La hiperactividad, que afecta la atención, concentración,
los trastornos de autoaprendizaje y los motores, ¿no? Entonces, con eso terminamos todos los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuál es digamos así, cuál es el foco, ¿no? del trastorno del neurodesarrollo y cuál es lo que hace que todos estén dentro de un mismo grupo? Que los trastornos del neurodesarrollo son crónicos, ¿sí? Esto hay que tenerlo clarísimo. Los trastornos del neurodesarrollo son crónicos. Cuando me refiero a cronicidad, es que van a acompañarte siempre. ¿Puedes mejorar? Sí. ¿Puedes llevarlo a un grado de normalidad muy perfecto? Sí. Pero un autista va a tener siempre ciertos temas de autista. Por ahí puede ser que pase como una persona sin ningún problema, pero en alguna situación va a tener algún rasgo, eh, algún exabrupto que de repente las personas lo van a ver como que, oye, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque son trastornos crónicos, o sea, lo van a acompañar el resto de su vida, ¿no? No hay actualmente una cura, ¿no? total para estos trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Que se pueden maniatar o paliar hasta quedar casi prácticamente normales, sí, se puede. Y acuérdense que los trastornos del neurodesarrollo tienen un tema, que cuanto más temprano son trabajados y tratados, mejores son los resultados a futuro. ¿Ok? Acuérdense de eso. Importante para mencionárselo a los padres. Luego de esto ya entramos a otros tipos de trastorno, ¿no? A trastornos ya de la personalidad, como son el espectro esquizofrénico, donde vamos a tener la esquizofrenia, obviamente, pero antes vamos a hablar, por ejemplo, del esquizotípico, ¿no? Entonces, en la primera clase que vamos a tener la próxima semana, vamos a trabajar todo lo que es trastornos del neurodesarrollo. Esto lo vamos a trabajar completito, ¿no? La segunda clase ya vamos a entrar a la esquizofrenia, ¿no? Trastorno esquizotípico, trastorno delirante, trastorno psicótico breve, ¿no? El esquizofreniforme y la esquizofrenia como tal y el trastorno esquizoafectivo, que es la fusión de la esquizofrenia con el bipolar, ¿no? Entonces, eh, cuando a ti te dicen esquizoafectivo, es un bipolar que tiene también esquizofrenia. Bueno, más sencillo no puede ser. Vamos a ver qué son el esquizoafectivo, lo vamos a trabajar bastante. Vamos a ver la catatonia también, que es importante, el trastorno catatónico, ¿no? Y luego vamos a ver el espectro bipolar. ¿Qué es un bipolar? ¿Dónde está el bipolar uno, bipolar 2? Ahora, hay un cambio importante entre el bipolar uno y el bipolar 2. ¿Por qué? Porque en el bipolar uno en el CIE 11 ha habido una ligera variación. Ya lo vamos a revisar y ustedes me dirán cuál les parece que se acerca más al tema, porque en el CIE 11 ha habido un cambio, cosa que en el DSM-5 texto revisado no lo tenemos. Entonces, si tú vas a identificar el trastorno dentro del CIE 11, pues tendrás que utilizar ese cambio. Si lo vas a utilizar dentro del DSM-5 texto revisado, no tendrás que utilizar ese cambio. ¿Ok? Entonces, ahí hay algo que tenemos que conversar sobre el espectro bipolar. ¿Ok? Entonces, en la clase 2 vamos a ver todo lo que es esquizofrenia, trastorno bipolar, bipolar uno, bipolar 2 y ciclotímico. ¿Ok? Eh, y también vamos a ver el trastorno depresivo, ¿no? Que es importante y que tiene obviamente sus facetas, ¿no? Templado, que es el leve, moderado y severo, ¿no? También vamos a tener
con rasgos psicóticos, ¿no? Porque ustedes van a encontrar que en el CIE 11 va a haber trastorno depresivo leve, no, bueno, moderado con rasgos psicóticos, sin rasgos psicóticos. Bueno, aquí en el DSM-5 texto revisado simplemente es un trastorno depresivo, ¿ok? Puede ser moderado, puede ser severo, puede ser templado, ¿ok? Pero si tiene rasgos psicóticos, se le pondrá con rasgos psicóticos o sin rasgos psicóticos, ¿no? Será el normal. O sea, acá no hay sin rasgos psicóticos, hay con rasgos psicóticos, que será un código, y si no tiene, pues se le pondrá el código de si es templado, moderado o severo. Vamos a conversar. Está en remisión parcial, en remisión completa y sin específico, ¿no? Luego vamos a tener dentro del espectro depresivo, ¿no? Vamos a tener la depresión mayor, también vamos a tener el trastorno disfórico premenstrual que lleva a vivir un trastorno depresivo, pero luego de haber tenido la menstruación, ¿no? O antes o después, ¿no? Y vamos a tener también el trastorno depresivo por afecciones médicas, ¿no? Que también es muy importante. Ya en la clase número 3 vamos a ver el trastorno de ansiedad, ¿no? Donde está obviamente el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, ¿no? El trastorno de ansiedad social, ataque de pánico y el TAG, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. Entonces ahí vamos a ver todo esto que vamos a revisar del trastorno ansioso. Ustedes recuerden que el trastorno de ansiedad es un espectro bien amplio y que muchas veces el TAG incluye el trastorno o el ataque de pánico. Entonces, no hay necesidad de que ustedes pongan TAG con comorbilidad de ataque de pánico, porque ya lo incluye, ¿ok? Y vamos a ver síntoma por síntoma qué es el significado. En la tercera clase también vamos a ver el obsesivo compulsivo, que es diferente al patrón anancástico de la personalidad. Y el espectro obsesivo compulsivo, ¿no? Que donde incluye el trastorno obsesivo compulsivo, está también el trastorno dismórfico corporal, ¿no? También está el trastorno por acumulación, que inclusive tiene una serie, ¿no? De los acumuladores, ¿no? Y la tricotilomanía, ¿no? Que es el arrancarse el cabello, ¿no? También está el trastorno de escoriación, que es hurgar y hacerse pues heridas, ¿no? Muy graves a veces en el brazo, ¿no? O en el cuerpo, ¿no? Y obviamente el trastorno obsesivo compulsivo por sustancias. En la tercera clase también vamos a ver los trastornos relacionados con traumas y factores estresantes, donde vamos a ver trastorno de apego reactivo, el trastorno de compromiso social desinhibido y el trastorno de estrés postraumático, ¿no? O estrés agudo, ¿sí? También vamos a ver los trastornos disociativos, ¿no? Donde tenemos la amnesia disociativa y el trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidades múltiples. También vamos a ver la despersonalización y desrealización, que esto es muy importante porque a veces en el TAG tú vas a tener episodios de despersonalización o desrealización. Entonces tú debes poner con comorbilidad con uno de ellos, ¿no? Ya en la clase 4 vamos a ver los síntomas somáticos y los trastornos relacionados a estos síntomas somáticos, ¿no? Trastorno del síntoma somático, de ansiedad por enfermedad, ¿no? Y los trastornos ficticios. También vamos a ver los de alimentación, donde obviamente está el trastorno de rumiación, la pica, ¿no? La bulimia nerviosa y la anorexia, obviamente, y el trastorno por atracón.
Y los trastornos de eliminación, que son obviamente la encopresis y la enuresis. Vamos a tocar brevemente los trastornos del sueño y la vigilia, ya que este tema es bastante y usualmente no son tan psicológicos, sino son más a nivel médico o psiquiátrico. Entonces los vamos a mencionar simplemente. Y vamos a entrar también a las disfunciones sexuales, ¿no? Donde está el trastorno eréctil, el trastorno del interés sexual femenino, ¿no? Cuando la mujer no tiene interés, del dolor de penetración, ¿no? El de deseo sexual hipoactivo masculino, cuando el hombre no tiene deseo, etcétera, etcétera. También vamos a ver la disforia de género, ¿no? Este tema que muchas personas confunden, ¿no? Confunden y malinforman. Eh, Muchas personas piensan de que esto ya ha sido sacado digamos así, tanto del CIE 10, del CIE 11 como del DSM-5 texto revisado, cuando esto en realidad no es así, ¿no? La disforia de género aparece, aquí está, en el DSM-5 y también aparece en el CIE 11 como eh, trastorno de la personalidad sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas porque sí aparece como un trastorno, ¿ok? Y finalmente, ¿no? Vamos a hablar de los trastornos disruptivos del control de impulso, los trastornos relacionados a sustancias, como son muchos, ¿no? Los vamos a mencionar simplemente porque es bastante este tema y lo diferencian muy bien dependiendo cuál haya sido, digámoslo así, el tema de toxicidad, ¿no? O el grado de toxicidad y con qué has desarrollado esa toxicidad, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro todo esto. Y en la última clase, señores, nos vamos a ver la carnecita, ¿no? Lo más importante de todo, lo que nos va a nosotros a servir mucho, que son los trastornos de personalidad, ¿no? Los trastornos de personalidad, los neurocognitivos también los vamos a ver muy someramente, porque esto es un tema más médico, pero esto es lo importante y esta es la última clase. Trastornos de personalidad, los del grupo A, grupo B y grupo C, como son el trastorno de personalidad paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, el antisocial, el límite, el histriónico, el narcisista, el evitativo, el dependiente y el compulsivo, obsesivo compulsivo de la personalidad. Y obviamente los parafílicos, ¿no? Que con esto se termina de ver todo lo que es el DSM-5. Después vamos a tener los puntajes Z, otras condiciones, pero esto ya es lectura, ¿no? Porque esto ya no son trastornos, son situaciones que tú le vas poniendo a cada uno de los trastornos para especificarlo de manera mejor y que sea más, digamos, más útil en un tema de eh, diagnóstico, ¿no? Entonces, dicho todo esto, y ya habiendo visto todo lo que vamos a ver en estas 5 clases que se nos vienen, ¿no? Después de esta, vamos a comenzar pues con el primero de ellos. ¿Con qué íbamos a comenzar? Con trastornos del neurodesarrollo. Y para iniciar los trastornos del neurodesarrollo, que está el trastorno, ¿no? De desarrollo intelectual. Vamos allá, vamos a verlo. A ver, vamos a bajar aquí, ¿no? Y el CIE 11 también comienza con esto, ¿no? Comienza con la inteligencia, ¿no? Ya es, creo, un estándar comenzar con este trastorno, ¿no? Porque tal vez es uno no solo más de los más complejos, sino también de los que más vemos en el ámbito tanto clínico como educativo, ¿no? Recuerden que
es tema intelectual o de inteligencia, nosotros como clínicos no podemos hacer lo mismo que se hace en educativa, que es una medición eh, parcial, ¿no? Y que en base a esa medición parcial, ellos nos piden que nosotros hagamos. Entonces, parte de las funciones de un psicólogo clínico es hacer a veces un examen de inteligencia, nada más, o sea, no te piden nada más. Muchas veces te van a llegar derivados de psicólogos educativos, exámenes de inteligencia. Y estos exámenes de inteligencia, nosotros como clínicos no podemos hacerlos con un Raven, no podemos hacerlos con un PMA, no podemos hacerlo con un RECOV. Eso no se hace así, ¿ok? El examen de inteligencia como clínico, tú lo debes hacer con la escala Wechsler o con el RIAS o el RIST, ¿ok? Que son test aprobados, ¿sí? Para que tú puedas desarrollar una medición de la inteligencia adecuada. Entonces, todo clínico debe saber aplicar su escala Wechsler, ¿no? Porque con la escala Wechsler ya tienes todo el foco, ¿no? Niños desde los 2 años, 6 meses, hasta 89 años. Entonces ya tienes todo el espectro, ¿no? Entonces la escala Wechsler, acuérdense, es la única validada para medir. César nos pregunta, ¿y las otras pruebas que no son Wechsler es para el ámbito educativo? Las otras pruebas son para el ámbito educativo porque te van a dar una medición parcial de la inteligencia. Una medición, es como que tú agarras, sacas una pizquita de algo y dices, esto me huele a que está salado. ¿Sí? Es como cuando comemos. Sacamos una pizquita, me sabe salado. Oye, a ver, ya prueba la comida para ver si está salada. Ya, lo que hacen los educativos es probar esa pizquita con estos test rápidos ¿no? Y te dicen, oye, puede ser que haya un problema de inteligencia. Necesitamos que se haga un informe de inteligencia. Entonces, lo que te están pidiendo ahí ya no es la pizquita. Lo que te están pidiendo ahí es que hagas todo un informe completo de los diferentes tipos de inteligencia del niño. Y eso solo lo puedes hacer con la escala Wechsler. Porque la escala Wechsler no es una herramienta que solo mide inteligencia, sino es una herramienta que te diagnostica si realmente el niño tiene problemas de inteligencia o no. Porque puede ser que su problema sea de atención-concentración y eso está afectando su inteligencia. Puede ser que su problema sea de comunicación y eso está afectando la inteligencia. Puede ser que su problema sea visual y eso está afectando la inteligencia. Puede ser que sea de lentitud, de depresión emocional. Todo eso te lo identifica la escala Wechsler. O sea, con la escala Wechsler tú sabes y sales, después de haber aplicado, sabes exactamente si el problema es de razonamiento, que es la base de la inteligencia, o de cualquier otra cosa. Yo les digo porque yo he tenido muchos casos que llegan niños diciendo, es que me midieron en el colegio y me salió retardo mental o fronterizo, ¿no? Ay, me lo midieron y me salió fronterizo. Tú lo mides con escala Wechsler y lo que realmente tiene el niño es un problema muy serio de atención-concentración. El razonamiento está intacto, entonces su problema no es de inteligencia, porque el razonamiento, que es la base de la inteligencia, está intacta. Hay algo que está afectando eso. Y a veces el problema es de atención-concentración. Imagínate tú si el papá se hubiera quedado con esa idea que le dieron en el colegio. Hubiera pensado toda su vida que su hija no da la talla a nivel intelectual, cuando en realidad no es así.
En realidad la chica sí da la talla. El problema es de atención-concentración. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que ver, ¿ok? Para eso es el clínico. El clínico es para diagnóstico, para pensar, para analizar, ¿sí? Para hacer bien su trabajo, ¿sí? Porque los educativos son los que te van a decir, oye, acá me huele a que hay algo. Mire, he tomado un par de pruebas y me huele a que puede ser autista. Me huele a que es TDA. Y para eso se necesita un informe integral. ¿Quién hace el informe integral? Los clínicos. ¿Y quién da el, digamos, el diagnóstico final? El neuropediatra. Así funciona. Ok, entonces vamos a ver nuestros trastornos del neurodesarrollo y como primera parte, el trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? Antes se llamaba trastorno de discapacidad intelectual, ahora es del desarrollo intelectual. Así que olvídense de ese nombre, discapacidad intelectual, y a partir de ahora se llama trastorno del desarrollo intelectual. ¿Ok? Entonces dice, el trastorno del desarrollo intelectual o discapacidad intelectual, que era el nombre antiguo, es un trastorno que comienza durante un periodo de desarrollo e incluye deficiencias en el funcionamiento tanto intelectual como adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Se deben cumplir los siguientes tres criterios. Entonces, lo que te está diciendo es que para tú diagnosticar tienes que tener los tres criterios cumplidos. ¿Ok? Primero, déficit en las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio de aprendizaje académico, etcétera, ¿no? Confirmados tanto por la evaluación clínica, y ahí te está diciendo que tienen que ser confirmados por un clínico, como por las pruebas de inteligencia estandarizadas, ¿ok? Escala Wechsler. B, déficit en el funcionamiento adaptativo que resulta en el incumplimiento de los estándares socioculturales, independencia personal. Usualmente los niños con discapacidad o con desarrollo, con problemas del desarrollo intelectual, no cumplen pues con las normas, reglamentos, porque muchas veces no los entienden, ¿no? Entonces la adaptación es más lenta, más complicada, más compleja. Y C, aparición de déficits intelectuales y adaptativos durante el periodo de desarrollo, ¿no? Entonces te dice que existe gravedades, ¿no? Leve, moderado, severo y profundo. Y aquí te va a dar una idea, por ejemplo, ¿no? Te dice el leve. ¿Cómo es un trastorno del desarrollo intelectual leve en la parte de dominio conceptual, en la parte de dominio social y en la parte de dominio práctico? ¿Ok? Aquí también te va a dar nivel de severidad moderado en el dominio conceptual, dominio social y dominio práctico. También te va a dar a nivel severo y a nivel profundo, ¿no? Entonces, si tú lo lees, ¿no? Si tú lees, a nivel leve te dice, para niños edad preescolar, puede que no haya diferencias conceptuales obvias. Para los niños en edad escolar existen dificultades para aprender habilidades académicas relacionadas con la lectura, la escritura, la aritmética. ¿Ok? Pero aquí lo que te está diciendo es que, oye, el niño tiene algunas dificultades. No te está diciendo que no pueda. Ojo. Por eso es que es leve o templada, como la quieras poner, ¿no? Se necesita apoyo en una o más áreas que debe cumplir. Entonces, en el leve, el niño va a poder desarrollar ciertas habilidades y posiblemente va a poder generar grados de autonomía bastante grandes, siempre y cuando haya apoyo por parte de los padres. O sea, va a ir más lento, va a demorarse más, pero en cierto momento va a poder tener ciertos grados de autonomía, cosa que no pasa, por ejemplo, en el moderado.
Porque en el moderado, dice, a lo largo del desarrollo, las habilidades conceptuales del individuo van a la saga de sus compañeros para los niños de edad preescolar. El lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan muy lento. Entonces, aquí ya hay un desfase muy grande, ¿no? Entonces, para los niños de edad escolar, el progreso de la lectura, escritura, matemáticas, comprensión y el dinero ocurre lentamente a lo largo de los años escolares y es notablemente limitado. Entonces, el desfase es tan grande que ya aquí sí no va a poder estar a la par con los niños de su edad. Va a tener que ir a un lugar de enseñanza especial, ¿no? Y el nivel de autonomía que va a poder ganar en el tema social, ¿no? Es mucho, mucho por debajo. Entonces, la complejidad de la expresión que va a tener es muy baja, ¿no? Y muchas veces estas personas van a necesitar de alguien a lo largo de toda su vida para que los ayude y los apoye, ¿no? De qué hecho que van a poder realizar ciertos trabajos no muy complejos, pero sí van a necesitar a alguien que los apoye, ¿no? En el severo ya no solo está involucrado el habla y el lenguaje, sino también algunas actividades motoras, ¿no? Entonces el niño ya pierde, ¿no? Ciertas habilidades, ¿no? Comprensión del lenguaje, el habla se ve muy comprometida, es muy, muy, digamos, solo de palabras tal vez, ¿no? Y no hay mucho que se pueda hacer en el tema de autonomía, ¿no? Va a hablar palabras, frases sueltas, eh, y el tema de movilización, control motor, va a estar muy, muy afectado. Estos niños sí, el nivel de autonomía, si el moderado podía llegar a tener algún momento un tema de autonomía, aquí sí ya no se va a poder, ¿no? Va a tener, necesitar un cuidador siempre. Y el nivel severo, ¿no? Básicamente, muchas veces digamos, el tema del motor, ¿no? De pararse, caminar, también está comprometido. Entonces, son chicos que posiblemente no vayan a desarrollar lenguaje y van a estar, pues, en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ahí sí el nivel de autonomía también es muy, muy bajo o por no decir prácticamente nulo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener aquí para leer mucho, mucho sobre el tema sin ningún problema, ¿no? Porque aquí también digámoslo así, el DSM-5 texto revisado te va a poner varios puntos, o sea, por cada una de los trastornos que tú vas a ir viendo, el DSM-5 te va a ampliar, ¿no? Por ejemplo, aquí te va a hablar de los especificadores. Dice, los diversos niveles de gravedad se definen sobre la base del funcionamiento adaptativo y no de las puntuaciones del CI, ¿no? Porque el funcionamiento adaptativo es el que determina el apoyo requerido y acá el DSM-5 se basa más en el nivel y el grado de autonomía que va a tener esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a tener características diagnósticas. Si no te quedó claro los diagnósticos o cómo diagnosticar o cuáles eran los 3 puntos diagnósticos que te mencionó, aquí en este acápite que lo tienen todos los trastornos tienen ese acápite de características diagnósticas, te va a ampliar esto, ¿no? Y te va a hablar un poco más acerca de los criterios, del criterio A, del criterio B y del criterio C, y te va a ampliar mucho más, ¿no? La medición inclusive, ¿no? Aquí te habla de la medición, de las pruebas, del número del CI, ¿no? Entonces, si tú quieres saber más sobre el diagnóstico y no lo entendiste bien en la primera parte, aquí te va a ampliar, cosa que, por ejemplo, el CIE-11 no lo tiene. El CIE-11 no tiene este nivel de ampliación, solamente te menciona el tema. Como te digo, en algunas cosas el DSM-5 es superior y en otras cosas el CIE-11 es superior. ¿Ok?
Funciones asociadas, ¿no? Donde vas a ver, dice, es una condición heterogénea con múltiples causas, un poco las causas de este tema, el nivel de predominio de cómo es, cuánto predominio hay en mujeres, en hombres, países, culturas, ¿no? Entonces, es bien interesante este tema. Va a haber desarrollo y curso, también este acápite, donde te habla de cómo se va desarrollando el trastorno a lo largo de los años de desarrollo del niño, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Y pronóstico genéticos fisiológicos, problemas del diagnóstico relacionados con la cultura, ahí te habla un poquito. Hay trastornos, no este, pero hay trastornos que pueden confundirse con temas culturales dentro de ciertos grupos de personas. Entonces, aquí también te va a hablar, ¿no? El DSM-5 sobre los temas del diagnóstico y la cultura, ¿no? Y los problemas culturales que puede haber para identificar dicho diagnóstico, ¿sí? Problemas del diagnóstico relacionados con el sexo y el género, ¿no? Te va a hablar si es que los hubiera y si no, te va a explicar un poquito de cómo son las diferencias entre sexo y género con ese trastorno, asociadas con comportamientos suicidas. Este es un acápite muy importante, chicos. Muy importante que no lo tiene el CIE-11, pero que sí lo tiene el DSM-5. Y es espectacular. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, todo esto que estamos viendo lo tiene cada uno de los trastornos. Imagínense. Entonces, si tú te quieres especificar en un trastorno, te lees todo esto y sales hecho un experto en eso. ¿Ok? Entonces, aquí tiene un acápite que va a hablar sobre los comportamientos suicidas eh, anexionados a ese trastorno específico. Por ejemplo, ¿no? Te dice, las personas con trastorno del desarrollo intelectual pueden estar en riesgo de suicidio asociado con un trastorno mental comórbido, o sea, si hay otro, ¿no? Una función intelectual adaptativa superior y factores estresantes del pasado inmediato. El trastorno mental comórbido puede manifestarse atípicamente en el trastorno del desarrollo intelectual. Por lo tanto, el reconocimiento de la comorbilidad y la detección de pensamientos suicidas es importante en el proceso de evaluación, con especial atención en el cambio de comportamiento del individuo. O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Que de por sí el trastorno de desarrollo intelectual no va a tener pensamientos suicidas, pero hay que tener cuidado si es que aparece otro trastorno comórbido junto al del desarrollo intelectual que sí podría hacer que el chico no pueda pelear contra estas ideas o pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, ahí te está poniendo. En esquizofrenia van a haber otras cosas, en esquizotípico otras cosas, en el bipolar 2 va a haber otras cosas y así, ¿no? Entonces, es un acápite bien interesante y que se lo han puesto a cada uno de los trastornos. Aquí te habla del diagnóstico diferencial. Muchos de ustedes me dicen, Aldo, ¿cómo es el diagnóstico diferencial? Lo único que es el diagnóstico diferencial, chicos, y para que no se hagan tantas bolas con esto, es cuál es la diferencia entre un trastorno y otro y cómo los diferencio. Tan sencillo como eso. Entonces, aquí en diagnóstico diferencial, lo que hace el DSM-5 es hablarte de todos los trastornos parecidos al trastorno del desarrollo intelectual y cómo los diferencias unos de otros, ¿no? También vamos a verlo el tema de comorbilidad, ¿no? Y finalmente, relación con otras clasificaciones. Y aquí te habla de la clasificación del CIE-11 y cómo lo ve el CIE-11 a este trastorno. Entonces, este trastorno del desarrollo intelectual lo hemos cogido como ejemplo porque cada uno de los trastornos tiene cada uno de estos puntos, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes, una vez terminado un trastorno, lean esto, ¿no? De los trastornos que le interesen para que lo conozcan mucho a más profundidad. Entonces muchas personas me dicen, Aldo, ¿de dónde saco
eh, autismo. ¿De dónde saco la idea o el concepto de autismo? Lo tienes aquí en el DSM-5, está, que es un autista. Y hay toda esta información sobre autismo. Igual en el CIE-11 hay también al principio trastornos del neurodesarrollo y ahí está el autismo. Entonces, si tú quieres saber qué es el autismo, no tienes que leer un libro. Lo primero que tienes que ir es a lo oficial, que es esto, el DSM-5 texto revisado o el CIE-11. Yo te recomiendo que si quieres conocer más sobre un trastorno, vengas al DSM-5 texto revisado porque está más trabajado en ese aspecto. Y si quieres un diagnóstico más sencillo, te vayas al CIE-11 porque está mejor especificado el cómo hacer el diagnóstico. Entonces, como les digo, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Entonces, señores, eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases y de aquí en adelante, ¿no? Y nos vamos a ver por completito el DSM-5, todo completo, sin dejar nada fuera, ¿ok? Entonces, aprovechen estas clases para que ustedes puedan verlo, el DSM-5, y desarrollarlo. Y siempre léanlo, denle una leída. Yo les voy a pasar el DSM-5 texto revisado completo. Ustedes ya imprímanlo, cómprenselo y van a ver que es muy interesante, ¿no? Y les va a ayudar mucho. César nos dice, una pregunta, por el criterio A entiendo que es necesario aplicar una prueba. Exacto. No se puede diagnosticar, César, trastorno del desarrollo intelectual sin tener una prueba de respaldo. ¿Ok? Sí, o sea, el psiquiatra puede diagnosticar basado en un informe psicológico donde hay una prueba aplicada, pero obviamente el psiquiatra debería de ver qué prueba ha tomado el psicólogo, debería de saber qué prueba y debería pedirle que sea obviamente una escala Wechsler o el RIAS o el RIST. Sin embargo, si no es ninguna de estas, el psiquiatra no debería hacerlo. Pero claro, eso es un psiquiatra que sabe del trabajo psicológico y sabe de esto. La mayoría no lo sabe porque no les importa. Entonces ellos diagnostican nada más sin saber, ¿no? Si se diagnostica sin tener, si se diagnostica esto de aquí, ojo, trastorno del desarrollo intelectual sin tener una prueba de respaldo, sí está haciendo una mala praxis, como tú bien lo dices, César, porque no se puede, ¿no? Entonces, y hay psiquiatras que toman pruebas de inteligencia, ojo. Hay psiquiatras que saben y toman sus pruebas de inteligencia ellos mismos, ¿sí? Perfecto. Bueno, chicos, entonces, esta es una clase introductoria, es para ver, conocer, ver lo que vamos a llevar, que se hagan una idea de lo que va a ser las siguientes clases. Ya vimos el trastorno del desarrollo intelectual y hemos visto todo lo que nos da el DSM-5 texto revisado sobre cada uno de los trastornos. Entonces, dicho esto, la siguiente clase comenzamos con fuerza, ¿no? Con el trastorno de retraso en el desarrollo global. ¿Qué es esto, Aldo? Es cuando el retraso se da no solo a nivel intelectual, sino en todos los ámbitos. Y tú lo puedes poner, ¿no? Dice, este diagnóstico se reserva para personas menores de 5 años cuando el nivel de gravedad clínica no se puede evaluar de manera confiable durante la etapa de la infancia. Entonces, cuando tú tienes un niño menor de 5 años que tiene problemas del desarrollo intelectual y en diferentes áreas, y tú no lo puedes evaluar porque no se puede, ¿no? Porque es muy complejo, porque es muy niño y el déficit de desarrollo hace que no se pueda evaluar confiablemente esto, se le llama retraso en el desarrollo global. Y así se le pone, ¿no? Y obviamente está el no especificado. Entonces, la siguiente clase comenzamos con los desórdenes de comunicación, lenguaje y habla y
obviamente vamos a ver después de esto autismo, TDAH, motores, el trastorno de desarrollo motor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, muchachos, nos vemos la siguiente clase para comenzar ya con este tour por todo el DSM-5 texto revisado. ¿Ok? Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, un excelente sábado. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye.